verbal tiene sus cambios o modificaciones en la forma del verbo to be para poder estar conjugado en voz pasiva. En el caso del presente simple, sabemos que el verbo siempre tiene que ir en tercera columna, que si nos fijamos, esto se aplica en cualquiera de los tiempos verbales y las modificaciones se van a dar en la forma del verbo to be. En el presente simple lo que se va a agregar es esta forma, dependiendo del sujeto que tenga. En el caso del pasado simple, was, were es lo que se va a agregar. En el caso del presente continuo, como ya el verbo to be es parte del verbo, lo que tengo que hacer es agregar algo que contenga la ing, porque acá ya mi verbo no tiene más ing. Por lo tanto, se agrega esto. Lo mismo sucede en el pasado continuo. Se mantiene el was y el were, que es parte del verbo, y se agrega algo que contenga la ing. En el caso del presente perfecto, nosotros sabemos que se va a conjugar have, has y el verbo siempre en tercera columna en la voz activa. Por lo tanto, necesito algo que haga la diferencia con la voz pasiva, que va a ser el verbo to be conjugado en tercera columna. Lo mismo va a pasar con el pasado perfecto, en el que se va a agregar el been. Si miramos rápidamente, podemos llegar a una conclusión. En los dos continuos se va a agregar el been. En los dos perfectos se va a agregar el been. Y en los dos simples, simplemente se va a conjugar el verbo to be en la forma que corresponde. Si pasamos a este lado, vemos que acá es mucho más simple o sencillo. En el caso de will, de going to, de todas las formas de los verbos modales, lo único que se tiene que agregar es el verbo to be ya en infinitivo, porque todos ellos van seguidos de un verbo en infinitivo. Pero como tenemos que mantener la regla de la voz pasiva con la conjugación del verbo en tercera columna, lo que hacemos es agregar el verbo to be. Bueno, espero que les haya sido muy útil. Cualquier duda o pregunta